el Digitaxi le pregunta con qué va a pagar, efectivo o tarjeta. Usted dice tarjeta y ya tiene usted el dispositivo. Eso pasa en Bucaramanga, señores. ¡Wow! Ahora usted no va a tener problemas. Si de pronto usted no tiene efectivo, solamente tiene tarjeta, pues pide su Digitaxi y busca uno con servicio de tarjeta o de datáfono. Me parece buena perfecto. noticia para Bucaramanga. Ahora sí, cuando uno tenga sencillito, uno tenga plática, vea con tarjeta Raspa y de una vez paga el taxi. Señores, recuerden que desde ya vamos a iniciar este tema que hemos planteado para la mañana de hoy. Esperamos que ustedes también participen marcando las líneas telefónicas que van a aparecer en pantalla desde ya. Pero antes queremos invitarlo a que vea la siguiente nota para que se entere un poco más de qué está pasando con el agua y cuáles son esos proyectos que también tiene el gobierno nacional y gobiernos departamentales para darles un poco el mejor tratamiento que se le debe dar. Soy agricultor de cebolla. Mi labor soy agricultor y vean, usted ya ve que me toca de 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en este mismo juicio, todos los días. Nosotros tenemos un permiso del río para poder regar esto cuando hay verano. Nosotros la vendemos en el abasto de Bucaramanga y en el abasto de Cúcuta. Pues nosotros prácticamente de eso no sabemos mucho, pero por lo que se escucha como hicieron en la televisión de eso, que botan todos los residuos a esa agua, mejor dicho, ¿sí entiende? Entonces yo me parece que es malo. En ese caso nos veremos afectados por la vaina de la riega de los cultivos, porque eso ya tiene que botar algún óxido o alguna joda y entonces la cebolla se tiene que dañar obligadamente. O sea, hacer que rompan tierras como si era aquella loma que es la que nos da el agua para nosotros beber. Bueno, allá hay un nacimiento y de ese nacimiento nosotros los que tomamos esa agua para poder comer. Y entonces ya revientan allá ese nacimiento, entonces ¿de dónde vamos nosotros a comer? Sí, porque como si allá hay un nacimiento, llegan y rompen ahí, ¿no? Entonces esa agua tiene que secarse. ¿Nosotros de dónde vamos a comer, de dónde vamos a sacar el agua para alimentarnos? En ningún lado, ¿sí o no? Ya nos tocaría el río y del río no se sirve esa agua, porque va mucho contaminada esa agua. Bueno, estamos ahí pendientes. Cifras alarmantes. Ojo, un 97.5% del agua es salada y solo un 2.5% es agua dulce. De este último porcentaje, el 70% está bloqueada, es decir, está retenida en casquetes polares o en hielos eternos. Un 29.6% está almacenada y solo un 0.4% está disponible para el consumo humano del planeta. Y aún así, ese 0.4% nosotros no lo ahorramos, no cuidamos nuestros recursos naturales, bastante delicado. Pero para ello vamos a hablar con expertos en el tema. El doctor Gonzalo Peña está hoy aquí en nuestro set principal. Bienvenido, ingeniero. Ingeniero, buenos días. Mucho gusto, Vanessa. Siga por acá, le presento a Joana. Ingeniero Gonzalo Laura. Peña, bienvenido. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy Siga, se bien, sienta. Tome asiento, está en su casa. Gracias, muy amables. Bueno, Bueno. ingeniero, hablemos de este recurso natural tan preciado para nosotros los seres humanos. Muy bien.
El recurso agua en este momento está siendo afectado por el denominado cambio climático. ¿Pero qué causa el cambio climático? El cambio climático fundamentalmente lo genera el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero consiste en que los bosques se han venido disminuyendo en cantidad por la deforestación. No más en Colombia del año 2000 al 2007, según datos del IDEAN, se han deforestado aproximadamente 360.000 hectáreas año. A cambio solamente se han sembrado 15.000. De manera que el desajuste que tenemos es que, haciendo una cuenta del año 2000 al 2014, se han talado 4.900.000 hectáreas. No le puedo creer. En esas circunstancias, sembrando por año 15.000 no más. Y de esas 15.000 la mitad se dedican a proyectos forestales, o sea, a recuperación de esa madera, significa que aproximadamente por año solamente recuperamos el 2.4%. Eso significa, en otras palabras, que en no más de 20 años, de acuerdo a estudios elaborados por el IDEAN y el Humboldt, podríamos pensar que se van a acabar los bosques en el departamento. ¿Qué consecuencias trae que los bosques se acaben? Analicemos la situación particular que nosotros tenemos. Los páramos de Colombia son el 50% de todos los páramos que hay en la tierra. Eso hace que tengamos ¿El 50%? el 50% de los páramos que hay en la tierra. ¿Los tiene Colombia? Los tiene Colombia. Caray. Ay, Dios mío. Es una situación muy particular y privilegiada que se gestó hace aproximadamente 5 millones de años. Hace 5 millones de años nacieron los páramos. ¿Y cómo funciona el páramo? El páramo funciona de dos maneras. Primero, recibe la lluvia vertical, que es la lluvia normal, Sí. que todos conocemos. Y la otra manera es la lluvia horizontal, de la que de pronto no todos sabemos cómo funciona. Cuando uno va por la vía a Pamplona, entre el kilómetro 26, La Corcova, y un sitio que se conoce como La Nevera en el kilómetro 36, generalmente uno encuentra niebla. Sí. Esa niebla va golpeando contra el bosque. En el momento en que golpea contra el bosque, las hojas que están allí van reteniendo el agua. De la misma manera que cuando uno va avanzando en el vehículo nota que se va empañando. Sí, señor. Si no existiese ese bosque, seguramente no tendríamos esa lluvia horizontal. Ok. El páramo a su vez cumple otra función de regulador. Nosotros en Colombia, el 70% de toda nuestra población vive en zonas de páramo. Eso quiere decir zonas arriba de los 2.000 metros. El 70% de toda la población colombiana. Eso significa, en otras palabras, que si nosotros afectamos el páramo en cualquier forma, con toda seguridad, vamos a tener problemas de desabastecimiento. Sí. Por ejemplo, en el páramo del Almorzadero Santurbán, que queda arriba del municipio de El Cerrito, García Rovira. en la provincia de García Rovira, al otro lado queda el municipio de Chitagá. Si uno sube el páramo, puede uno ver la magia de lo que significa, porque el páramo nuestro, para desgracia, adicionalmente es lo que se conoce como páramo seco de acuerdo al Humboldt, es decir, lo hace mucho más frágil al cambio climático. ¿Ese páramo de Santurbán es como la despensa hídrica de los dos departamentos? Exactamente. Actualmente son más de 2 millones de personas que comprenden las dos capitales departamentales y a todos los municipios que quedan al lado y lado. Sí. Por el otro lado, incluso del páramo de Jurisdicciones, que atiende Ocaña y Ábrego. Por el otro lado tenemos Pamplona, Cucutilla, toda la zona hasta Cúcuta. Esa recarga hídrica que tenemos allí disponible puede permitir la vida hasta de 10 millones de personas. Caramba. Pero si nosotros le metemos la mano a ese páramo, como desafortunadamente está sucediendo, solamente a nivel de las prospecciones mineras que se han hecho ya se han comenzado a presentar esos efectos. Y el daño del páramo no se presenta únicamente desde el punto de vista de la cantidad del agua, sino de la calidad.
Vamos a hacer acá un pequeño pare, arquitecto, porque hemos preparado una nota donde nos va a contextualizar un poco más sobre este tema, los cuidados y el uso que se le está dando al agua y cuál sería el uso básico que de verdad nosotros deberíamos de darle, teniendo en cuenta que el páramo de Santurbán, como lo acabamos de decir, no solamente abastece a Santander, sino también al norte de Santander. Desde el mes de septiembre del 2014, más de 77.000 habitantes pertenecientes al estrato 1 de Bucaramanga fueron beneficiados con el mínimo vital de agua. Esta medida ha beneficiado a las personas de menos recursos de la ciudad, a quienes se les subsidió al mes el consumo de 6 metros cúbicos de líquido. Esta medida fue aplicada después que la Corte Constitucional les advirtiera a todos los alcaldes del país que el derecho al agua es de carácter fundamental. Por cada suscriptor se tiene un consumo de entre 17 y 18 metros cúbicos al mes. Es un consumo muy racional, hay tendencia a ser un poco más ahorrativos y la comunidad ha respondido muy bien a las campañas que el acueducto ha realizado para un uso racional del agua. Mientras hay regiones en Colombia que sufren racionamiento y sequía, el acueducto metropolitano de Bucaramanga cuenta con capacidad suficiente para abastecer a Bucaramanga, Floridablanca y Girón con el preciado líquido. Tenemos un promedio de suministro de 2.290 litros por segundo de caudal suministrado. La producción en el año está alrededor de los 72 millones de metros cúbicos, con los cuales suficientemente atendida la demanda de todos los habitantes del área metropolitana. Los bumangueses tenemos la fortuna de contar con 3 fuentes hídricas importantes para el abastecimiento que necesitamos. Por eso es importante el cuidado de la misma. Que son el río Tona, abastece la planta La Flora y una planta de compensación que es la planta Morro Rico. En la parte sur abastecemos la planta Florida a través del río Frío y en el sector nororiente está ubicada la planta Bosconia, que es abastecida por el río Surata. Estas fuentes de agua pues tienen toda la capacidad suficiente para abastecer la demanda y además un caudal necesario para mantener y sostener ambientalmente las cuencas. El acueducto se está proyectando a futuro, construyendo un embalse que garantice el suministro del agua en los próximos 35 años. El proyecto de regulación del río Tona, el embalse de Bucaramanga, ubicado sobre la fuente hídrica, el río Tona, en donde se va a aprovechar los excedentes para abastecer la zona que va a expandirse para un futuro y abarcaríamos una demanda hasta el año 2050. Finalmente, el AMB ha desarrollado campañas preventivas y educativas sobre el cuidado del agua y su uso racional. Una campaña de sensibilización en los colegios, en las instituciones educativas, en donde se presenta las medidas preventivas y las medidas de uso racional del agua para ir sembrando esta semilla en los niños y que posteriormente ellos son multiplicadores en sus hogares. Bueno, ahí estamos viendo los diferentes proyectos. Quería comentar acerca de lo que ha dicho el Ministerio de Ambiente, acerca de lo del páramo de Santurbán, que nos preocupa porque nos compete mucho al Gran Santander, porque el 70% está en Santander, el 30% es para norte de Santander, está ubicado en 30 municipios de estos 2 departamentos. Pero todo el mundo estaba preocupado que qué pasó con la delimitación, porque aquí hay que proteger el sector minero, pero también queríamos proteger los recursos naturales. Pues el Ministerio de Ambiente delimita 98.954 hectáreas, es decir, el 76% del páramo de Santurbán. Estas hectáreas serán protegidas. Pero bueno, el propósito fundamental de que el Ministerio de Ambiente siga protegiendo estos recursos naturales, ¿cuál es? Bueno, realmente, de acuerdo a la escala 1:25.000, que es la más, digamos, más
recomendable para hacer esas mediciones, se ha encontrado que el páramo realmente tiene mucho más área de la que inicialmente se había dicho. Entonces, no se está protegiendo el 98, se está protegiendo menos de la mitad, son más de 200.000 hectáreas. Ah, caramba. Son más de 200.000 hectáreas reales que en este momento tiene el páramo de Santurbán. Cuando usted mira una fotografía o un plano con una escala de 1/200.000, 1 kilómetro se ve como una línea muy pequeñita, de tal manera que si se va ampliando la escala, entonces resulta que comienzan a aparecer las curvas, todas las diferencias de niveles, y que si usted la va midiendo realmente, usted va encontrando que la longitud y el área en esencia es mucho mayor. El tema de la delimitación del páramo, a mi juicio, es un sofisma de distracción. ¿En qué sentido? El páramo ya estaba delimitado y protegido por la Constitución Nacional. Son áreas de reserva estratégicas para la vida humana. Sin agua no hay vida. Sí. La protección de la gran minería, que no la pequeña, que era lo que había ya, y que si bien es cierto generaba un pequeño daño, digamos, cambió radicalmente el panorama. Los pequeños mineros desaparecieron. En programas que ustedes han presentado, he tenido oportunidad de ver cómo ellos dicen, nosotros éramos 120, 150 familias y no 35.000 como dicen. ¿De dónde salen las cifras? Miren, en el año 2005, de acuerdo al censo, California tenía aproximadamente 500 personas. Beta similar. Entonces, si usted coge esas 500 personas en el área de California, la mitad son adultos mayores y niños. Nos quedan 250. De esas 250, en condiciones de trabajar, siendo generoso, estará la mitad. Sí. Entonces estamos en 125 personas. 125 personas en California y otro tanto en Betas. Aproximadamente el 40% de esos municipios tan pequeños depende del municipio. Son funcionarios de una manera y hay otros que son pequeños agricultores. En resumen, como decía el minero en la presentación que ustedes le hicieron, había 120 personas prácticamente dedicadas a la actividad minera. Y si yo divido 120 personas entre 4 en promedio, me da 30 familias, no 35.000. El resto de gente fue gente que vino de afuera y se asentó y se acomodó en la región. Entonces, el daño, la afectación mayúscula que se ha hablado es una exageración. Permítame, empezamos a recibir, ingeniero televidentes. Está Lady con nosotros. Lady, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Del barrio Girardot. Del barrio Girardot. ¿Qué piensas sobre nuestro tema del día en la mañana de hoy? Bueno, pues, ¿qué pienso? Pues soy una televidente. Piensa que hay que proteger nuestro líquido vital. Sí, el agua en vida, es cierto. Pues la verdad me preocupa mucho el tema. La mayoría de nosotros nos hemos desentendido totalmente. Estoy en contra de la explotación minera. No me parece lo que está haciendo pues nuestros gobernantes, que permiten que vengan empresas extranjeras, porque al menos se quedara el oro acá. Yo digo, bueno, lo sacan los artesanos, que quedan acá, pero son bien, se llevan nuestro oro, dejan nuestra tierra pobre, y no solo la dejan pobre, sino que la dejan de manera. Y es una invitación para nuestros gobernantes, porque con toda la plata que les pueden dar para que avalen una de estas licencias o como se llamen, quisiera saber, cuando se acabe el agua, pues van a poder de pronto contar con ese dinero, paso de agua, y cuando acabemos con estos páramos van a poder hacer la resarcir el daño que están haciendo ahora. Y lo dejo también para que lo contemos todos, los que dejamos la llave abierta, los que tanto las mamás estamos lavando losa y dejamos el grifo abierto mientras colgamos el plato. Es esta la invitación. El agua no es solo para nosotros. Pensemos en... Gracias, Leidita. Tomar mi hijo. Bueno, un abrazo gigante, mil gracias. Hablando de esto, ingeniero, hay cuidados generales del agua, digamos, la protección a Santurbán, pero ¿cuáles pequeños cuidados pueden hacer grandes diferencias?
realmente el problema de fondo cuando nos dicen que cuidemos el agua es una serie de hechos que hemos provocado nosotros que nos están llevando a ese punto. El problema central, ¿cuál es? El problema es la deforestación. Sí. En el año 2010 se hizo un estudio en el Perú, financiado por el Banco Mundial, dirigido por un científico colombiano, cuyo nombre es Walter Vergara, y ellos llegaron a la conclusión de que en los próximos 20 años, es decir, del 2010 al 2030, los páramos en el Perú iban a disminuir la cantidad de agua que producen entre el 18 y el 21%. Eso se trajo a Colombia, se hizo la valoración a través del IDEAN y se encontró que ese valor en Colombia, por el carácter de los páramos secos, particularmente los que tenemos nosotros, era del 30%. Y hace no más de 15 días escuchamos por parte del IDEAN una información en la cual afirmaban que los cauces de los ríos se han disminuido en un 40%. Eso significa que la situación gravísima que tenemos es derivada del poco cuidado que hacemos de nuestros recursos naturales, particularmente de los bosques a todos los niveles. Sí. Entonces, no veo políticas claras del gobierno en la recuperación. Acordémonos de las cifras, 360.000 hectáreas. Hace no poco el ministro del Ambiente, que pues no es una persona conocedora del tema, es un administrador muy eficaz, él hablaba consternado de que en el último año se habían deforestado 120.000 hectáreas. El IDEAN es una dependencia directa del ministerio. ¿Y cómo dice este señor que se han deforestado 120 cuando venimos con unos promedios de 360.000? Entonces, sí. ¿Dónde está él realmente? ¿En dónde está ubicado? O sea, el problema del agua, más que cerrar las llaves, cuida los bosques. En otras palabras. Mire, por ejemplo, seguramente ustedes están enterados de los gravísimos problemas que ha habido en el Brasil, Sí, sobre señor. todo en San Pablo. San Pablo es la ciudad más populosa de América Latina y una de las más grandes del mundo, junto con Ciudad de México. Los embalses de la ciudad, que alimentan 24.5 millones de habitantes, están en el 6%. ¿Y a qué se debe eso exclusivamente? A que la selva amazónica ha sido intervenida en aproximadamente un área como la de Colombia. 975.000 kilómetros cuadrados se han intervenido. Ahora, hay un fenómeno que fue descubierto y presentado en el Perú en agosto del año pasado por el científico Antonio Nobre, un brasilero, que con un equipo se metió en la selva, hicieron unas torres especiales con satélites y encontraron cómo es que funciona realmente el bosque. Sí. Por ejemplo, es sabido, esto se hizo hace más de 30 años en Pereira, que por cada 10 hectáreas de bosque que se siembren se recupera 1 litro por segundo de agua. 1 litro por segundo de agua alcanza para alimentar 500 personas. Sí. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? Este científico con un grupo se puso a estudiar el fenómeno y encontró que los árboles toman el agua que hay en el suelo y la sacan en forma de vapor a la atmósfera. Por otro lado, estos bosques expelen olores. Uno cuando entra, por ejemplo, uno se mete en un bosque de pinos y uno siente un olor especial, ¿cierto? De igual manera sucede con todos los otros bosques que hay. Algunos olores de pronto no los percibimos, porque nuestros sentidos olfativos no tienen, digamos, la sensibilidad. Por ejemplo, un perro huele a 10 metros algo que nosotros no leemos, Sí. ¿cierto? Pero ahí está el olor. ¿Y el olor qué son? Partículas. Entonces los árboles expelen partículas a la atmósfera. Sí. Esas partículas son oxidadas por los rayos del sol. En el momento en que son oxidadas, las gotas de vapor, por así decirlo, del agua, son capturadas y adquieren peso. En ese momento, todo ese vapor de agua que continuamente sale, se convierte en lluvia. Ah, caramba. Eso fue descubierto hace muy poco tiempo.
Sí. Y ahorita también vamos a hablar, ingeniero, de qué partes de Colombia han sido descubiertas también para poder mitigar un poco la disminución del agua, como usted lo ha dicho. Los ríos han ido perdiendo, disminuyendo sus cauces, y además que varios departamentos de Colombia tienen una problemática como lo es la sequía. También a ese problema le debemos el agua. Departamentos como Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena y Santander. Ojo, porque este departamento también se encuentra en esta cifra de sequía. Específicamente en municipios como Los Santos, Cabrera, Landazuri, Vélez, Santana y Galán. Vamos a hacer una pausa comercial, pero más adelante vamos a hablar de cómo esos municipios de Santander están mitigando este proceso del agua. Ya regresamos. Nuestra región, nuestra televisión. Edificio Plaza Central. El sitio ideal para adquirir todos los productos de nuestra tierra. Amplios parqueaderos y ascensores. Compre con comodidad y seguridad. Visite Edificio Plaza Central. Soy Antonio, ingeniero, y puedo certificar mi experiencia porque estoy matriculado. Hago las cosas bien desde el comienzo. Infórmate. Cognia, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. www.cognia.gov.co. Somos Tro, nuestra región, nuestra televisión. Un camino lleno de momentos, experiencias inolvidables, alegrías y cambios, transformación y evolución. Canal Tro, rumbo a los 20 años. Evolucionamos responsablemente. Canal Tro digitaliza toda su información y entretenimiento para ponerla al alcance de los televidentes. Síguenos en www.facebook.com/canaltro y únete a nuestra gran comunidad. En nuestra fanpage encontrarás lo más reciente en programación, fotos, concursos, información sobre programas, videos exclusivos, detrás de cámaras y mucho más. Además, comparte tus fotos, deja tus opiniones y comentarios y forma parte de la familia Canal Tro. Ahora en las redes sociales, Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión. Somos Tro, nuestra región, nuestra televisión. Bueno, continuamos con nuestro tema del día y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, 648-4820 o 315-4843-800. Aquí me encuentro en las redes sociales también leyendo las inquietudes que ustedes pueden depositar ahí en nuestro Facebook, El Café de la Mañana, y en Twitter. Recuerde que el hashtag es el agua es vida Tro. Doctor, bueno, retomando la pregunta que hacía Vanessa acerca de la sequía y que definitivamente pues también la revolución industrial afecta directamente al clima por lo del petróleo, el carbón, el gas. Esto hace que también la atmósfera tome todas estas consecuencias y nos impacte directamente a nosotros. Una de ellas es la sequía, el cambio climático, el calor que uno siente últimamente. ¿Qué podemos hablar de eso con los municipios que están siendo afectados directamente? Bueno, digamos que hace 10.000 años en el Ártico y en la Antártida la cantidad de gas carbónico que había se mantenía estable. En 114 años de desarrollo industrial de la humanidad, según unos estudios que han hecho perforando el Antártida sobre todo,
a una profundidad que corresponde más o menos a esa época de hace 10.000 años, se ha encontrado que evidentemente el gas carbónico ha crecido en los últimos 114 años 100 veces, producto del desarrollo industrial. Vale la pena en este momento pensar, desarrollo industrial, ese realmente es el camino, el uso de estas energías provenientes del carbón, del gas y del crudo, el camino que nosotros requerimos. Es imperativo que cambiemos por energías alternativas. Es tan grande el problema que tenemos del cambio climático que se traduce en veranos muy intensos. De hecho, el fenómeno del Niño realmente no llegó. Sí. El fenómeno del Niño nunca llegó. Entonces, las sequías que estamos padeciendo son los típicos veranos de esta época del año. Ajá. Anteriormente, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo era verano en el país. Estamos en esa situación. Entonces, de pronto estamos tratando de esconder, si se quiere, las verdaderas causas de la carencia del agua, diciendo que es el fenómeno del Niño. No ha habido fenómeno del Niño, científicamente no ha llegado. Ahora bien, el río Lebrija hace 25 años tenía 35 metros cúbicos por segundo, de caudal normal. Hoy tiene la mitad. El distrito de riego de Magará, que se iba a hacer en lo que se llama la parte baja de Sabana de Torres, no se puede hacer porque no hay agua. No hay agua suficiente. No, y aún así, municipios como Cabrera, como Barichara, no tienen hoy acueductos, ¿no? Así es. Que les permita, obviamente, tener el líquido potable. Pues hemos preparado una nota para que la gente entienda cómo funciona un acueducto y cómo se le da el tratamiento al agua, el líquido potable. El agua potable es un tesoro preciado del cual disfrutamos todos los días. Además, nos brinda bienestar para una vida saludable. Es un derecho fundamental humano reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que hoy me encuentro en la vereda La Malaña, donde vamos a conocer todo el tratamiento y cuál es el proceso que realiza el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para que esa agua llegue a sus hogares. Nosotros acá en la planta recibimos el agua del sistema del Tona. El sistema del Tona está compuesta por 3 fuentes diferentes que se llaman Arnania, Carrizal y Golondrinas. Nosotros allí en cada una de estas fuentes tenemos un sistema de bocatoma del cual recogemos el caudal que necesitamos. De estas fuentes tienen cada una de ellas sus sistemas de desarenación, en el cual ya empezamos a separar aquellas partículas que son más densas. En este punto que estamos tenemos el proceso de aireación, ahí tenemos una caída en forma de escalera y tenemos una fuente. La idea es que se le vaya inyectando aire para ir eliminando partículas contaminantes volátiles o oxidar partículas inorgánicas como es el hierro y el manganeso. Esta es la zona de la presedimentación. Aquí en esta etapa lo que se hace es hacer una separación de las partículas pesadas que vienen en el agua, de tal manera que en el fondo va a quedar esas partículas y en la parte superior vamos a sacar el agua que va a llegar al proceso. Aquí en esta parte está llegando el agua que viene de la zona de la presedimentación. El sulfato de aluminio lleva unas partículas de carácter catiónico, o sea, partículas positivas que se van a romper esas fuerzas que traen las partículas contaminantes, que son las negativas. Aquí estamos en el proceso de floculación, con una pequeña agitación a través de unas paletas agitadoras, que haya una comunicación de las partículas positivas con las partículas negativas y vayan formando unos grumos.
Esos grumos al principio del proceso son pequeños, pero a medida que van avanzando van creciendo de tamaño y van tomando un peso, el cual luego van a ser separados en el siguiente proceso. Bueno, aquí estamos en la etapa de la sedimentación. En esta etapa de la sedimentación, que es de tipo acelerado, hay unas placas de asbesto, las cuales nos sirven para ir reteniendo también unas partículas que puedan quedar en suspensión. Esas partículas se van agregando a esas placas y también a medida que pase el tiempo van creciendo en tamaño y en peso y van para el fondo. Bueno, estamos aquí en la etapa de la filtración. Las partículas que han logrado escapar de la zona de sedimentación van a ser retenidas finalmente en los filtros. Los filtros están compuestos de un material filtrante que tiene antracita y arena. Ese material es el que va a retener esas partículas y va a dejar que pase solo el agua ya clarificada. Aquí estamos recogiendo el agua después de haber pasado por el material filtrante. A través de unas tuberías las conducimos a un canal. Esa agua se trae para hacer el proceso de desinfección, para hacerla apta para el consumo humano. La función principal del Laboratorio de Control de Calidad es evaluar toda el agua que se está suministrando a los municipios del área metropolitana, Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Igualmente, evaluar la calidad de las aguas que abastecen las plantas de tratamiento, tanto en la entrada, o sea, las aguas crudas, como el agua que está saliendo ya tratada del proceso. Como se pueden dar cuenta en todo el recorrido que hicimos del tratamiento del agua aquí en el acueducto metropolitano de Bucaramanga, ven que llega con unos estándares de calidad muy buenos y con una normatividad que tienen vigente. Así que ya saben, en sus hogares pueden estar muy tranquilos del agua que toman día a día. Para Karina Chacón un saludo especial y chévere esa nota muy buena e informativa para aquellas personas que de pronto no saben cuál es el uso adecuado que se le da y que ustedes pueden estar tranquilos porque en la casa la pueden consumir en perfecto estado. Hay universidades o hay entidades como la Universidad Industrial de Santander que hace poco sacó proyectos para darle un uso adecuado y obviamente para darle un mensaje a la sociedad de tener ese cuidado específico con el agua. ¿Podríamos hablar un poco de esa conciencia ya para ir cerrando este tema que de pronto entidades como esta le está dando a la sociedad para que pronto en 10, 20 años el agua no sea ya un problema de guerra? El problema mayor que afrontamos nosotros es la cultura ciudadana. En todos los sectores, desde los económicamente más humildes y desvalidos hasta los sectores más altos, todavía no existe una conciencia clara del gravísimo problema al que estamos abocados, por el problema de la disminución de las fuentes hídricas y de la calidad del agua. Si nosotros permitimos que la gran minería le meta la mano al páramo, el agua se va a disminuir en un porcentaje altísimo. Esto no es solamente aquí, es decir, no estamos descubriendo nada. En Estados Unidos, en Europa, la minería ha sido completamente reevaluada. Por ejemplo, en el estado de Montana hay 20.000 minas abandonadas. Cada mina, una vez termina su ciclo productivo, que generalmente son 15 años, el agua se vuelve ácida, como un limón, por así decirlo. Y cada una de las minas, según Harold Diamond, un científico que vive allá en el Valle de Viterot, se gastan entre 20 y 100 millones de dólares para tratar simplemente de quitarle el carácter ácido a esa agua, por año. Tremendo. Aquí, en todo lo que se conoce sobre el tema de la minería, no existe un seguro que cobije por los miles de años que se dice que va a estar eso dañado. Entonces, ese es un problema gravísimo que tenemos que hacer conciencia de que definitivamente el páramo no es una cota. El páramo es desde el Alto del Viejo, que es la zona más alta aquí, hasta Bucaramanga. Sí. Todo eso funciona como un cuerpo. Sí. Definitivamente la tierra, la Gaia, la Mamapacha, como se le llama, es un cuerpo que
nosotros si por ejemplo a la altura del tobillo nos cortamos y no tenemos una precaución, por ahí se nos sale toda la savia, toda la sangre y nos morimos. Entonces resulta ingenuo pensar que vamos a hacer una excavación de túneles a 2.800 metros y de ahí para abajo no pasa nada. Claro. Resulta que el agua viene de más arriba. Imaginémonos como una especie de montañita y yo le meto un hueco y eso está lleno de agua que se conserva ahí por la condición particular que tiene el páramo y la estructura geológica maravillosa que tenemos, que es el páramo. Todo el agua que está en la parte superior se baja. ¿Por qué? Porque por ese túnel le resulta mucho más fácil salir. La evacuación, sí. ¿Cierto? Que si está en una situación a presión como es la que está normalmente. Ahora, como por el túnel sale fácilmente el agua y esa parte y el agua que viene de arriba llega hasta la parte inferior, pues sencillamente no va a seguir bajando. Entonces todo el bosque que hay de ahí para abajo también se acaba. Sí. Así de sencillo. O sea, estamos todavía en riesgo. En riesgo elevadísimo. La delimitación del páramo es, como decía anteriormente, es un sofisma de distracción. La delimitación del páramo no resuelve nada. O sea, el páramo por decreto no lo podemos dejar convertido en una zona. El páramo es desde arriba hasta Bucaramanga, hasta el mismo Valle de Magdalena. Pues ingeniero Gonzalo, muchísimas gracias por estar usted con nosotros en la mañana de hoy. Le agradecemos infinitamente su tiempo y obviamente todo su conocimiento también para todos los televidentes. Con muchísimo gusto. Cualquier otra oportunidad estaré disponible porque realmente el problema es fundamentalmente educativo. Así es, bueno. Señores, recuerden que el Canal TRO tiene el espacio dispuesto para que ustedes con sus grandes, medianas y pequeñas empresas logren llegar a muchos colombianos, pues aquí llegan los mejores productos y servicios del Gran Santander, teleclasificados. Teleclasificados Canal TRO para comprar y vender. Curso Pre-IFES Creaciones Educativas. Prepárate para tu ingreso a la U. Haz parte de los mejores porque la calidad está a tu alcance. Cursos extensivos desde 200.000 pesos. Con Dios hacia la meta. Teleclasificados Canal TRO para comprar y vender. Bueno, señores televidentes, esos son los teleclasificados para comprar y vender. Recuerden que su pequeña, mediana y gran empresa también pueden hacer parte de este portafolio de servicios que nuestro Canal TRO quiere dar a conocer. Talento santandereano, norte santandereano a nivel nacional e internacional. Y rápidamente, una pregunta para Laura y para Giovanotti, que a través de las redes sociales nuestros televidentes hicieron reportar, y es: ¿cuál es el uso que ustedes le dan al agua adecuado y cómo ahorran el agua? Gio una y Laura una. El uso adecuado. Ajá, que ustedes le aconsejarían a los televidentes. Yo le aconsejaría a los televidentes, ya conociendo la entrevista con el ingeniero Carlos, que en lugar de estar tan pendientes, que también es muy importante, de cerrar la llave y de todo lo que ya sabemos, lo importante es que usted con su familia hagan jornadas de reforestación. En eso me voy a poner en esta tarea. Me parece muy buena. ¿Y Laurita? Bueno, yo creería que la verdad sí, que sigan creando la cultura en los hijos, porque ellos son quienes llevan el mensaje, sobre todo también en las instituciones, con los compañeros, desde pequeños les estén enseñando cómo poder cuidar nuestros recursos naturales. Yo creería que más adelante no tendremos problemas con tanto desperdicio. Parece chévere. Recuerden que ustedes también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, que Laurita, la dueña de las redes sociales, ahí ella va a estar respondiéndole a todos ustedes, @el Café Canal TRO, Facebook, Twitter e Instagram. Y desde ya vamos a levantarnos nosotros para quitarnos la perecita, porque llega el señor del mensaje motivacional y que les va a hacer tomar conciencia a todos ustedes, Eduardito Navas. Bienvenido, Eduardito. ¡Ah, qué chévere, Gio! ¿Cómo estás? Nos va a regañar porque el agua es muy adecuado. ¿Cómo así que regañé? A regañar porque no cuidamos bien el agua. Hacer mejor dicho. Sí, la verdad que es un tema de todos los días. Es un tema que tenemos que seguir constantemente recordándole, sobre todo a nuestros niños, que tengan buenos hábitos de cerrar el agua.